Yo he notado que toda la prensa en Perú está como mix medio, ¿no? Hay, está escrito, hay radio, pero hay video, Yeah. es todo, ¿no? Hay uno que es solo radio o solo, ¿no? Escrito, Ah, solo prensa. Está... sí, digital para redes sociales también. Sí, 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 sí. No, pero es único, ¿no? También los medios americanos son diferentes, también italianos, hay algunos que hacen todo, pero pocos. ¿Ah, sí? O Sí, sea, en el extranjero es más especializado. sí, más especializado, ¿no? Por ejemplo, Acá no, es como que se con hace esto de todo lo de todo. digital hacen todo, sí. No, me encanta eso. ¿Hola? Ya, ok. Ok, Pero igual conversamos. ok, so, Listo. miro a ti. Yes. Una Ok. consulta, ¿se pronuncia en Halen o Halen nomás? Allen, Allen. Allen, sí, Elisa Ann Allen. sí, justísimo. Listo. Listo. Hola, seguimos en el Live Festival. Hoy tenemos a la periodista Elisa Ann Allen, que ha sido la primera persona que ha podido tener una entrevista larga con el Papa León. Y es un gusto poder conversar con ella. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias. Gracias. Quiero comenzar esta entrevista preguntándote si alguna vez has escuchado la frase que este es más peruano que la papa. ¿Alguno? No, ¿No? no. Bueno, esa fue una de las frases que más se comentaba en las redes sociales, en el TikTok, en todo lado, cuando Prevost fue elegido papa. Porque, bueno, esa frase significa que uno es tan peruano, se identifica fuera de si ha nacido acá o no ha nacido acá. Porque hay mucha gente que de repente no nace en Perú, pero vive tantos años o se identifica tanto, tiene tantos rasgos peruanos que la gente le dice, este es más peruano que la papa, así dicen, ¿no? Y lo decían mucho, ¿no? Porque acá en el Perú la reacción ha sido como si Perú clasificara al Mundial de Fútbol, ¿no? Ha sido muy orgullo para todos, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido tu reacción en el momento en que Prevost fue elegido papa? ¿Te lo esperabas, no te lo esperabas? Mira, yo soy vaticanista, ¿no? Que claro, Entonces yo sigo el Vaticano, las personalidades, incluso el Papa, por 12 años ya. Entonces, por los expertos, tenemos ya una idea de los perfiles, ¿no? Que claro. son más interesantes. Y también si el Robert Prevost era desconocido por muchos, lo que estamos mirando teníamos una idea que él tiene un perfil muy interesante, ¿no? Bien interesante, porque por su experiencia, ¿no? No es solo que es norteamericano, ¿no? Pero es alguien que fue misionero, pero formador, pastor de parroquias, pues en un tribunal eclesiástico, ¿no? Sabe, conoce todo el mundo jurídico de la iglesia, pero también fue superior general de su orden, Claro. gobernando una entidad global, ¿ya? También obispo, también cardenal de la curia romana, tenía experiencia ya en Vaticano, entonces nadie tiene este perfil, ¿no? Muy completo. Bien completo, conoce el mundo además, ¿no? Mm, Pero por su tiempo también en Perú conoce muy bien América Latina y él es uno que entendió, ¿no? Entendía muy bien la visión de Papa Francisco. Con Papa Francisco estaba hablando, ¿no? De esa visión para una iglesia sinodal, que es menos clerical, claro. más colaborativo, ¿no? Entre pastor y su gente, hablando de los pobres y la opción preferencial para los pobres. Eso es algo que Robert Prevost entendía perfectamente, esa buen posicionada para llegar adelante. Entonces, para mí no fue una gran sorpresa, pero fue una emoción increíble, porque además es una persona que yo tenía la fortuna de conocer antes, Claro. ¿no? Sí. ¿Lo conociste en 2023? No, 2018. Ah, 2018. 2018 ya, cuando él estaba todavía en Chiclayo, Chiclayo. pero fue presidente de la Comisión para la Protección del Menor Nacional de la Conferencia Episcopal. Entonces yo vení para investigar el caso Sodalicio. Sodalicio. Sí, entonces él, como estaba investigando el caso en estos años, teníamos un encuentro, un off the record conversation, ¿no? Para hablar propio sobre este asunto, ¿no? El caso, pero otras cosas. Fue muy abierto, muy transparente, me impactó mucho cuánto era transparente y dispuesto a colaborar, ¿no? Claro. Entonces, después ya
hemos reconectado cuando él vino en Vaticano, ¿no? En 2023, ¿no? Claro. La teníamos a casa nuestra para cenar en octubre, por ejemplo, ¿no? Es como, había un contacto, entonces para mí su elección fue una gran emoción, porque lo conozco, pero conozco que es buen hombre. Buen hombre. Sí. De casualidad, por allá, ¿has visto esas fotografías en las que Prevost estaba? Hay unas fotografías que se hicieron virales, en las que Prevost estaba de repente en un comedor comiendo una comida típica, o que estaba con un traje típico, o en una fiesta de cumpleaños muy a lo peruano, muy latinoamericano, y la gente se emocionaba al ver esas fotos porque decía, ¿cómo es posible que una persona que haya estado a mi lado, por ejemplo, la gente de Chiclayo, ¿no? Que hasta sea papa? O sea, es algo tan increíble. ¿Alguna vez has escuchado la frase Perú es clave? Sí, sí, Perú es clave. Perú es clave. Se ha hecho muy famosa y en ese tiempo justo esa frase estaba muy de moda y eso ayudó a subir, ¿no? Pero fue clave, obviamente, para León y su elección. Sí, sí, claro, por lo que hizo en la diócesis, ¿no? Sí. Estoy seguro que obviamente tú conoces más a Prevost, pero siempre se dice mucho que tiene perfil bajo, es un hombre modesto, que no le gusta tanto la polémica ni que se esté hablando de eso, ¿no? Justo a raíz de eso, la gente se pregunta mucho hasta ahora, o se preguntaba, de si es que va a seguir esa reforma que estaba iniciando de alguna forma Francisco, ¿no? Pero tú crees que siga lo de Francisco o que lo mantenga perfil bajo o que no va a aceptar nuevas reformas. ¿Cómo lo ves tú? No, él es uno que ya lo he dicho, él, ¿no? El primer día, ¿no? De su elección, ¿no? Cuando él salió sobre el balcón, ¿no? De San Pedro y hablaba sobre esta grande visión, el don de la iglesia, esta visión sinodal, de una iglesia sinodal de Francisco. Y agradecido Francisco por esta visión. Entonces, él es uno que, como yo dije antes, entiende esta visión, lo comparte, quiere llevarlo adelante, pero en su estilo, porque como he dicho, ¿no? Tiene un estilo bien diferente, bien distinto de Francisco, sí, ¿no? claro. Francisco muy carismático, impulsivo, decía las cosas, ¿no? En su modo, ¿no? Pero León sí es más tranquilo, es más mito, ¿no? Es como una persona sencilla va a hacerlo de su manera, ¿no? Y es bien ordenada. Entonces es uno que yo creo que tiene la capacidad por su personalidad, pero también su estilo gringo, ¿no? Que no ha dejado, por radicarlo, por hacerlo concreto, poner esta visión en orden. Francisco era un visionario, tenía la visión. León es uno que lo entiende, lo aprecia y puede hacerlo concreto. ¿Tú crees que en algún momento Prevost se lance a aprobar el matrimonio homosexual o defiende mucho la familia? Mire, se está preguntando si él va a abrir al matrimonio gay. No, no va a hacerlo. Okay. Él me ha dicho también en la entrevista, pero no significa que está contra los LGBT, claro. ¿No? En la entrevista me dice claramente, ¿no? La frase que usaba Francisco, todos, todos, todos. Okay. Todos tienen un lugar en la iglesia, todos son acogidos, todos son desiderados, ¿no? De Dios y de la iglesia, no por su orientación, pero porque son hijos de Dios, ¿no? Esa es su actitud, ¿no? Me ha dicho que hay que cambiar las actitudes, ¿no? En la mentalidad de la iglesia y de las personas, no necesariamente las doctrinas, ¿no? Entonces, me hablaba mucho también sobre el respeto para la familia y de su experiencia propia familiar, que fue tan fundamental para él y quién es ahora, ¿no? Entonces, él es uno que aprecia mucho la familia tradicional, pero aprecia también a las personas, a los LGBTs también, como personas, como hijos de Dios, claro. Que quiere que son cercos, ¿no? ¿Y tú crees que León es lo que la iglesia necesita en este momento, después de Francisco? Que, por ejemplo, te cuento que en las redes sociales, justo antes de que pase todo lo de Francisco, se hacía mucho viral esas entrevistas, ese documental que hizo hablando con gente, y que gente que no era católica se sentía muy cercana a Francisco, ¿no? Y ahora pues pero eso también permitía que haya cierta terremoto dentro de la iglesia, porque había muchas posturas que se oponían y todo. Y desde mi perspectiva, siento que Prevost es como que ha calmado todo un poco, ¿no? Pero te quería preguntar si es desde la perspectiva un poco más global, tú como especialista, ¿crees que Prevost es lo que necesitaba la iglesia en general? Yo no sé si lo que pienso yo es importante, ¿no? Por supuesto que lo sí. que pensaban los cardinales, Okay. sí, él fue la persona necesaria, ¿no?
propio por su personalidad, lo que estabas diciendo, ¿no? Que es una persona tranquila que es bien consciente de los problemas, las divisiones, la polarización en el mundo. Él en nuestra entrevista hablaba mucho sobre la polarización como un problema que lo preocupa, ¿no? Entonces, es exactamente eso. Él quiere calmar las aguas, quiere sanar las heridas, quiere construir puentes, también intra-iglesia, ¿no? También dentro de la iglesia. Entonces, él es uno que sí es bien consciente de esas divisiones, esos problemas a nivel mundial en la sociedad, pero también en la misma iglesia. Y sí, quiere calmar las aguas, quiere llevar la iglesia a un punto de sociedad mismo, de unidad, de comunión, de recordar a todos que todos somos parte de la misma familia. Como Francisco ha dicho, todos somos de la misma barca, ¿no? Claro. Entonces, es eso que él quiere hacer, recorrer el mundo. Entonces, los cardinales lo han visto en él, la persona que se puede hacerlo. A Prevost, en esto que él mencionaba que le preocupaba mucho la inteligencia artificial, que en realidad es un problema que preocupa mucho en general. ¿Qué es lo que le agobia más a Prevost? No, es una buena pregunta. Es por eso una de las motivaciones que queríamos intitular el libro, ¿no? Okay. Ciudadano en el Mundo, también misionero del siglo XXI, porque es el primer papa que tiene sus cuellos, ¿no? En las redes sociales, en el internet. Tenía sus propios, ¿no? Sus propias cuentas, ¿no? En Twitter, en X, ¿no? Claro. Ahora. Usaba las aplicaciones, ¿no? Y WhatsApp, ¿no? Les está circulando las noticias ahora que las personas lo ven un Robert Prevost usando Duolingo, ¿no? Como a 3 por la mañana. Claro. Está estudiando con su Duolingo. Entonces, él habla este lenguaje. O sea, ¿usa Duolingo? Dice, para aprender las lenguas. Que está estudiando alemán en este momento, ¿no? Entonces, es uno que habla, ¿no? Este lenguaje puede hablar al mundo de hoy, ¿no? Porque lo entiende, está presente. Entonces, ese tema de inteligencia artificial, la tecnología, el desarrollo de todo eso, es un tema que lo interesa mucho porque es muy actual, es muy importante y él quiere tener un diálogo con esto, ¿no? Porque es el futuro. Pero también para apreciar los beneficios, la creatividad, pero él está siempre preocupado también por el otro lado, que estamos olvidando el humano, ¿no? Que es el humano que es artificial, ¿no? Claro. Hay que recordar que es humano. Y también este onda de tecnología está llevando con eso otras preocupaciones, ¿no? La pregunta del trabajo, ¿no? Si la inteligencia artificial, la tecnología está haciendo todo, hay trabajadores, hay puestos para trabajar, ¿no? Y hay un crecimiento en las desigualdades del mundo, ¿no? Él me ha hablado también de esto. No hay ya un medio clase, están los pobres, y los bien ricos, Claro. ¿no? Como los trillonarios de Elon Musk. Me ha hablado concretamente de él. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya estamos en estos extremos. ¿Qué papel tiene la tecnología, la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede usarlo en manera buena, creativa, pero evitando esos peligros, ¿no? Es una conversación que él quiere abrir. Realmente, él lo ha dicho, es una de las motivaciones por opcionó por su nombre, ¿no? Claro. Con León XIV, ¿no? Quiere ya hablar de esto y tener esta conversación con el mundo y la iglesia. Claro, y es muy bonito, estoy seguro que también por eso él ha escogido su nombre de León, porque el anterior papa salió en plena revolución industrial y ahora esta revolución tecnológica es como que muy significativo, ¿no? Sí. Y quería preguntarte, Elisa, en todo este tiempo que has investigado el sodalicio y todo, has estado en Perú mucho tiempo investigando, ¿cómo percibes la Iglesia Católica en el Perú? No, o sea, desde el punto de vista, desde dentro, o sea, ¿cómo ves, a diferencia de otras iglesias del mundo? Mira, es una grande pregunta, ¿no? Hay demasiado para decir, Sí. ¿no? Yo creo que la iglesia en Perú es muy especial, tiene una devoción popular increíble. Popular, ¿no? Una devoción increíble, hay un fe profundo en la gente aquí. Yo creo que ese ha marcado también el Papa León. Se puede verlo, ¿no? Es muy marcado por eso, se siente la fe y el amor
manifestar o en comunión, en comunidad. Y esa es una cosa muy linda. Pero como todos los lugares del mundo, es muy, ¿cómo se dice? Partida, ¿no? Tienes las partidas, ¿no? Polarizada. Hay los partes del, por ejemplo, grupos de Opus, de los neocatecumenales, ¿no? De los jesuitas. Son todos grupitos entre ellos, ¿no? No se integran. No se integran, sí, pero hay grupos que no. ¿No? Hay las campañas que no quieren atacar los otros grupos. Ellos son conservadores, ellos son progresistas, ¿no? Eso es un poco de todas las partes del mundo, ¿no? También los Estados Unidos lo tenemos, ¿no? Sí. Pero se siente más con las comunidades aquí. En los Estados Unidos, por ejemplo, no tenemos grupos la identidad de esas comunidades no son tan fuertes. Es solo la católica, la parroquia es más fuerte como imagen. Aquí son estos grupos, ¿no? También en Italia se ve con grupos también, así, o confraternidades, ¿no? Entonces, es un poco la misma manifestación, pero hay una tendencia aquí que he notado que es fuerte, más fuerte en otros lugares. Italia también se puede hacer, pero de lanzar atacamientos, ¿no? En la prensa, de atacar, ¿no? En el sorolicio muy característico de llevar en los tribunales, es muy característico de Perú, ¿no? Nunca lo he visto en otro lugar, es como bien peruano este estilo, ¿no? Es una de las cosas más características del caso del sorolicio, por ejemplo, ¿no? Que están denunciando a los periodistas que lo han cubierto, cubrieron, ¿no? En los tribunales. No se hacen en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Qué hay en la cultura que quiere atacar, perseguir así? ¿No? Es algo que yo creo, como extranjera, que hay que reflexionar sobre esto, ¿no? Como periodista yo quiero entenderlo, estudiarlo, ¿no? Entender este fenómeno un poco más, ¿no? Entonces es interesante la dinámica, ¿no? Que entre la profundidad de la devoción popular, la fe de la gente, pero esta tendencia de atacar también siempre ensuciando uno en la prensa, etcétera, ¿no? También existe, como he dicho, existe en otros lugares, pero es bien peruano también este estilo de matonear. Es bien peruano eso. Sí. Eso se ve en todo lado. Sí. ¿Alguna vez has escuchado la palabra el enemigo de un peruano es otro peruano? Sí. Sí, ¿no? No. Ya, a veces lo dicen mucho porque es muy común ver que se atacan y todo. A veces en el rubro del periodismo quizás ser incisivo, así es, a veces funciona, pero como tú dices es para reflexionar un poco, ¿no? Ponerse a pensar desde tu perspectiva, que es un poco exterior. Ya para ir terminando, quisiera preguntarte en esta investigación que has tenido del sodalicio, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido en la investigación? Lo más difícil de afrontar en la investigación, lo más difícil de descubrir en este proceso, el sodalicio. Mira, lo más difícil, yo creo que es el nivel de corrupción que hay. Es realmente profundo y tampoco entendemos. No hay mucho que salió sobre este caso, pero hay un nivel de abuso y de corrupción que yo diría, como sin precedente, que no se ve en otras comunidades. Y yo he visto mucho. Yo tengo 12 años ya en Vaticano siguiendo varios casos, ¿no? Y hay muchos abusos, muchas comunidades problemáticas que tienen el mismo estructura como sectaria, ¿no? Del sodalicio. Pero hay algo en esa comunidad que fue particularmente preocupante, ¿no? Particularmente abusivo en la manipulación psicológica de la conciencia de la persona. Es más profundo porque la manipulación de la gente como fue todo un lavado de cerebro, ¿no? El mismo Papa me ha dicho en la entrevista que él investigando ha visto esta cosa. Esto es bien problemático cuando se ve esto, el maltrato también de las personas que salen o que quieren denunciar los obispos, los exmiembros que quieren denunciar a obispos. Ese es loco, ¿no? Es una manipulación siempre de los factos de la persona, de la conciencia, de la psicología. Eso es realmente difícil sanar, ¿no? Esa es la cosa más difícil. Y para entender también el nivel de corrupción también económico, etcétera, estamos empezando a tocarlo. Entonces, bien complejo. Bien complejo, caso. Es un caso muy complejo. Sí. Ya, muchas gracias por conversar con nosotros. Solo quería cerrar con una pequeña pregunta que la tengo hace mucho tiempo. Soy muy cinéfilo y no sé si has visto la película Conclave.
Sí. Ya, ok. Sí. Quería preguntarte, como tú eres vaticanista, ¿cuál ha sido la reacción de algunos cardenales o de la iglesia desde dentro de la película? ¿La han tomado como que, no pasa nada, o han estado muy atentos, o qué opinan? Y luego, ¿tú qué opinas de la película? Así, Mira, yo puedo decir, es una ficción total, obvio. es una Ah, ficción no. total. Ok. No, como, pero ajá, en estilo es que si tú quieres una versión real del cónclave, le aconsejo de leer el libro de mi esposo, ¿no? Como autopromoción, ¿no? Pero también porque él explica las cosas muy bien. Hay todo un proceso. ¿Cómo se llama el libro? Sí, sí, cónclave, Cónclave. justamente Oh, cónclave. En inglés, pero se puede encontrar también en español. Cónclave por John Allen Jr. oh. Pero la film, la película es lo que es, un acto de ficción, ¿no? Todo exagerado, ¿no? Hemos reído mucho, ¿no? Mirándolo, todo que es una ficción, ¿no? Pero generaba un gran interés, ¿no? En la iglesia fue justo antes del cónclave actual, ¿no? Entonces Sí. fue bien interesante con tiempo, ¿no? Porque sí podría hablar, ¿no? De todo esto, ¿no? Hay algunos papas, o mejor dicho, hay algunos cónclavos sacerdotes que se han escandalizado de eso, han dicho, no, ¿cómo es posible o no? No, no creo. No. Tengo como un sentido de humor. Ok, sentido de humor. Bueno, Lisa, ha sido un placer conversar contigo. Esperamos que en otro momento podamos conversar sobre, en otro momento, todo lo que ha hecho Prevost. Y un gusto, solo para cerrar, si podrías mirar a la cámara y decir, resumir en una palabra a Prevost y su legado de papado en este tiempo. Así como que el Papa León para mí es, y dices una palabra que resuma, según tú, su legado a la cámara. Bueno, para mí el Papa León es un pastor, no es un político, es un pastor que es presente, es cercano. Esas dos palabras, presente es cercano. Eso. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias.